Ok, ahí arrancamos con la grabación. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales son algo con lo cual ustedes ya se fueron enfrentando en la carrera, en el CBC, bueno, en fin, en la vida. Han tenido que resolver distintas ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, entonces eh, la manera de resolverlas es resolver un sistema de ecuaciones lineales para obtener la solución del problema. En esta materia y en muchas otras que vienen después más avanzadas de análisis numérico, se trata de resolver distintos problemas de ingeniería que se nos presentan, y al final de esa resolución aparece un sistema de ecuaciones lineales. Nosotros puntualmente en esta materia vamos a ver aproximación de funciones, y al final de ese tema aparece un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver resolución de ecuaciones diferenciales, y al final aparece un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, es muy común que en la resolución de los problemas físicos de ingeniería culminen con la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Es por eso que cobra importancia que ustedes sepan no solo resolverlo, sino además ver distintas maneras de resolverlo y ver cuál es el error y cuáles son las ventajas y desventajas de cada manera de resolver sistema de ecuaciones lineales. Ok, les voy a compartir entonces mi pantalla como para que podamos ver la presentación. Insisto, si tienen cualquier inquietud, no duden en consultar, en interrumpir, no hay problema. Ok, a ver. Bueno, si se puede ver. A ver, un poco mejor, un poco más grande. Ahí estamos. Ok. Bueno, díganme si se ve bien y arranco. Con que alguno se desmutee y me diga ya. Sí, sí, se ve. Bueno, gracias. Entonces, nosotros vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hay distintas maneras de resolverlos. Lo que vieron el lunes con Pablo Tarela en la teórica es la resolución directa, ¿sí? Con la que ustedes están más familiarizados, porque ya lo vieron seguramente en álgebra, que consiste en hacer operaciones legales entre filas y columnas de la matriz de coeficientes, del término independiente. Ese conjunto de métodos los englobamos dentro de la resolución directa. La resolución directa entonces simplemente hace combinaciones lineales entre filas de esta matriz y no tienen error de truncamiento, ¿sí? Porque no hay un proceso infinito ni infinitesimal que nosotros estemos abordando, ¿sí? No hay una serie infinita que yo trunque, no hay un infinitésimo que yo lo aproxime con un delta. Todos esos son casos en los cuales aparece el error de truncamiento. En este caso, en la resolución directa, no es ese el caso. Entonces no hay error de truncamiento. Hay muchas operaciones, pero no son infinitas. De hecho, yo puedo saber cuántas operaciones voy a necesitar prácticamente antes de empezar a resolver. ¿Sí? Los métodos de resolución directa son la eliminación de Gauss, el método de Cramer, el método de Jordan, son todos muy parecidos. Alguno opera entre filas de una manera, otro opera con determinantes, otro triangula primero para abajo, después triangula para arriba, otro al revés. Bueno, son similares. Nosotros vamos a ver la eliminación de Gauss de todos estos, pero cualquiera de los otros dos son similares y de hecho dan el mismo resultado.
Hoy vemos entonces estos métodos. Y la clase que viene, la semana que viene, vamos a ver métodos de resolución iterativa. Esto es algo que quizá ustedes no están acostumbrados, o por lo menos no necesariamente lo han visto en la carrera. La resolución iterativa consiste en repetir un algoritmo, un ciclo, varias veces e ir acercándose cada vez más al resultado. ¿Sí? Esa es una resolución iterativa. No lo vamos a ver hoy, lo dejamos para la clase que viene, así que hoy nos metemos directamente en la resolución directa. La parte teórica la vieron, insisto, con Pablo Tarela el lunes, y entonces vamos a ir directo a la práctica. Aquí tengo un problema, que es el problema 8, era el problema 8 de la guía, vamos a ver si sigue teniendo el mismo número, pero es resolver este sistema de 3×3 que aparece acá. No me dicen de qué se trata las magnitudes, ¿sí? En ingeniería, en general, los sistemas de ecuaciones lineales que resolvamos van a tener algún significado físico. Algo muy clásico es que la matriz de coeficiente tenga rigideces, que el vector de incógnitas tenga desplazamientos, temperaturas, distintas magnitudes que nos interesan en ingeniería, y el término independiente tenga algún tipo de condición de borde, etc. ¿Sí? Eso es un sistema de ecuaciones lineales clásico de ingeniería. En este caso, no sé lo que tiene, simplemente tiene números e incógnitas. Simplemente tiene números e incógnitas. La matriz de coeficientes de esta matriz cuadrada, nosotros vamos a resolver problemas de matrices cuadradas, ¿sí? Es decir, que tengan solución única. ¿Siempre tienen solución única los sistemas con una matriz cuadrada o no? Si alguien se desmutea y me dice, lo escucho o la escucho. ¿Que sea cuadrada quiere decir que tiene solución única o no? ¿No podría no tener solución? No tener solución es raro. Lo que podría tener es infinitas soluciones posiblemente. Que una fila sea combinación lineal de otras. Claro, si una fila es combinación lineal de otras, significa que esa fila está de más. Si una fila es combinación lineal de otras, significa que no es una nueva ecuación, es repetición de las otras ecuaciones, con lo cual esa ecuación podría volar. Y me quedaría una matriz rectangular horizontal. Por ejemplo, x1 más x2 igual a 2. Ese sistema x1 más x2 igual a 2. ¿Tiene infinitas soluciones o no tiene ninguna solución? Tiene infinitas. Tiene infinitas. x1 más x2 igual a 2, tiene infinitas soluciones. Entonces lo que nos puede pasar es que tenga una solución única, o infinitas. No podría ser que no tuviera solución. Que no tuviera solución es x1 igual a 1 y x1 igual a 2. Eso no puede ser. Esa es una matriz vertical, ¿sí? Rectangular vertical. Eso es que no tenga solución. Pero en nuestro caso partimos de una cuadrada. Así que en el peor de los casos vamos a tener infinitas soluciones. Vamos a tener infinitas soluciones en el caso que el determinante de la matriz de coeficientes dé 0. Así que ese es un buen chequeo a hacer. Si esa matriz de coeficientes tiene un determinante igual a 0, significa que hay algún problema. Se llama un sistema singular. Como estamos en análisis numérico, cada vez que yo digo que sea igual a algo, no quiere decir que sea exactamente igual a algo. Puede ser más o menos igual a algo. Entonces, matrices que tengan un determinante más o menos igual a 0 van a ser matrices más o menos singulares. Y eso puede traer algún problema en la resolución numérica. Bueno, pero sigamos. Entonces, acá tengo esta matriz cuadrada, tengo las incógnitas x1, x2, x3, que son las que yo quiero calcular. Y después el término independiente a la derecha. Me dice, utiliza eliminación de Gauss con pivoteo parcial. Bueno, vamos a ver qué es el pivoteo parcial. Hallar la descomposición LU de la matriz de coeficientes, acá entonces me pide otra cosa más, y utilizarla para estimar el error de redondeo refinando la solución. Bueno, este problema ya empieza a parecerse a un problema de examen porque está bien nutrido con un montón de pedidos.
Y además me dice, utilice aritmética de punto flotante con 3 dígitos. Bueno, acá, fíjense, los números están escritos con 3 dígitos. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es que no solamente los escriba con 3 dígitos, sino que las operaciones que yo haga, una vez que las haga, guarde 3 dígitos nada más. Eso es como de alguna manera forzar a simular cuál es la precisión que tiene la computadora. Ninguna computadora tiene precisión de 3 dígitos nada más, pero sí tienen de 8, 16, 32, 64. Lo que importa es que es finita. Entonces, en este caso, me dice que solo guarde 3 dígitos. Eso, obviamente, va a traer un error. Bueno, independientemente que me decía que lo resuelva con pivoteo parcial, lo voy a resolver sin pivoteo, con pivoteo parcial y con pivoteo total. Pivotear quiere decir cambiar el orden de filas y o columnas, con alguna estrategia que ahora vamos a ver. Digamos, por algo voy a cambiar el orden, si no, no lo cambiaría. Entonces, sin pivoteo significa no cambiar el orden de nada nunca. Lo resuelvo así como está y chao. Pivoteo parcial significa cambiar filas. Y pivoteo total significa cambiar filas y o columnas. ¿Sí? Ese es el significado del pivoteo. Si yo cambio filas, ¿qué pasa con el vector de incógnitas X? Si alguien me dice, yo encantado, ¿no? No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ustedes imagínense esto como si fueran ecuaciones, o sea, 2 con 15, x1, menos 0,924, x2, menos 1,29, x3, igual 1,22. Si yo cambio de orden las ecuaciones, la posición de la x en los distintos términos no cambia, porque yo estoy cambiando las filas del lugar. Entonces las x no cambia, pero sí cambia el término independiente. Por supuesto que esto que está igual a 1,22 del lado derecho, si yo cambio el orden de las ecuaciones, también va a cambiar la posición. Entonces, al cambiar las filas de la matriz, tengo que cambiar el término independiente b, pero no tengo que cambiar la posición de las x. Y si yo cambio de lugar las columnas, es como que esté haciendo propiedad conmutativa nada más. ¿Sí? Estoy cambiando de lugar los términos de la ecuación. Entonces ahí sí tengo que cambiar de posición las x, pero no el término independiente. ¿Ok? Bueno, pasemos. Entonces, la matriz de coeficiente la llamo A, el vector de incógnitas lo llamo X y el término independiente B. Y además voy a factorizar, porque esto me puede servir. Voy a factorizar la matriz A como una descomposición multiplicativa de dos matrices. Una L, que es triangular inferior, o sea que tiene ceros abajo de la diagonal, y una U triangular superior. No, perdón, la L tiene ceros arriba de la diagonal. Lo que tiene abajo de la diagonal son números, distintos de cero. Y la U, los números están arriba de la diagonal y abajo de la diagonal está toda llena de ceros. Muy bien. Bien, vamos a resolverlo entonces sin pivoteo. Esto es algo que ustedes ya vieron en la álgebra, por eso lo voy a hacer despacito ahora, pero después ya lo pasamos más rápido. Y de todas formas vamos a hacer una interpretación, que esto en álgebra o en cualquier materia de cálculo posiblemente no lo hayan hecho. Nosotros también vamos a tratar de interpretar cuál es el error en estos cálculos. Bien, entonces acá lo que expresé es la matriz ampliada. Acá arriba es el mismo sistema de ecuaciones, pero tiene la matriz del lado izquierdo y el término independiente del lado derecho. ¿Ahora el mismo que antes? Sí, muy bien. Entonces, la eliminación de Gauss lo que hace es operaciones legales entre filas de manera de ir despejando las incógnitas. Entonces, lo que hace es generar una columna de ceros acá en la columna 1 y después mete un 0 en la columna 2 y entonces ahí ya puedo despejar x3 y después voy viajando hacia arriba, despejo x2, despejo x1. Lo dije rápido, pero esa es la idea de la eliminación de Gauss. Bueno, ¿cuál es entonces la operación que yo hago? En la fila 2 meto, o lo voy a reemplazar por lo que había antes en la fila 2, a lo que le resto
un multiplicador 2,1 multiplicado por la fila 1. Con esta estrategia, yo me garantizo un 0 en esta posición donde está la manito, que tiene un menos 1,92 entre corchetes. ¿Sí? Porque en ese lugar estaría el A21 al que le resto A21 sobre A11 por A11. O sea que me queda A21 menos A21, o sea 0. ¿Ok? Entonces, esta operación la tengo que hacer en toda la fila, si no, no sería una operación legal, no sería una combinación lineal entre ecuaciones. ¿Sí? Entonces la hago en toda la fila la operación, pero con la idea de que acá en el primer coeficiente, el primer coeficiente de la matriz me queda un 0. Bueno, entonces lo que hago acá es menos 4,12 menos el multiplicador 2,1, que es A21 sobre A11. O sea, menos 4,12 dividido 2,15. Ese valor lo guardé acá. Este menos 1,92 es el multiplicador 2,1. ¿Sí? ¿Está claro esto? El multiplicador 2,1 es el valor que estaba en 2,1 dividido el de la diagonal, que es el A11. Entonces, menos 4,12 dividido 2,15 me queda menos 1,92. Listo, lo guardo acá. ¿Sí? Entonces ahora yo ya estoy haciendo, esto no es una matriz analítica, esto ya es un arreglo numérico en el que yo empiezo a meter números, pero con un criterio de ahorro de espacio en memoria. ¿Sí? Porque, insisto, el valor que habría acá es un 0. Como es un 0, yo directamente ni lo calculo, porque yo ya sé que me tiene que dar 0. Entonces, lo que guardo acá es el multiplicador 2,1, en la posición 2,1 justamente. Bueno, y la operación que hago es menos 4,12 menos 1,92 por 2,15. Eso me da 0. O sea que la verdad no haría falta que haga ese cálculo. Después hago 2,29 menos 1,92 por menos 0,924. Y eso me da 0,516. Después 0,294 menos 1,92 por menos 1,29 me da menos 2,18. Y la misma operación la hago acá en el término independiente y me termina quedando menos 1,22. ¿Sí? ¿Está clara esta operación en toda la fila? Bueno, reitero lo mismo en la fila 3. ¿Sí? En la fila 3, entonces lo primero que hago es calcular el multiplicador. El multiplicador, como dijimos, es el A31 dividido el elemento de la diagonal. O sea, 1,01 dividido 2,15. Eso me da 0,470. Fíjense que escribí este 0 después del 7. ¿Por qué hice eso? ¿A quién se le ocurre por qué escribí ese 0 ahí? Si es un 0. Para respetar la aritmética de 3 dígitos. Claro, a mí me está diciendo que trabaje con 3 dígitos. Entonces yo todos los números los tengo que guardar con 3 dígitos. Todos entienden que estos números tienen 3 dígitos, ¿no? El 0,924 tiene 3 dígitos, el menos 1,29 también tiene 3 dígitos. Sin embargo, el 0,924 tiene 3 decimales y el 1,29 tiene 2 decimales. ¿Ok? Los decimales son las posiciones después de la coma y los dígitos es la cantidad total de números que yo estoy escribiendo. Si yo los escribo es porque me juego a que tengan algún significado esos números. ¿Sí? Bueno, entonces. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué en donde irían los ceros pusiste el número ese entre corchetes? Que no entendí eso. Está bien, por ahora no te dije por qué lo hice, pero lo hice. En principio, ese es el lugar que a mí me queda gratis. Ese lugar me queda gratis porque ese es un lugar que tendría ceros. Entonces, ese cálculo, puntualmente ese cálculo de esa posición, yo no lo hago. Me ahorro cálculos. No calculo ese 0, porque la verdad que en el peor de los casos me podría dar algo distinto de 0, porque estos son cálculos que tienen error. Entonces, como tienen error,
quizá mi estrategia era lograr un 0 y yo no lo logro, lo cual sería una catástrofe, ¿no? Porque si no logro un 0 ahí, no puedo despejar. Entonces todo esto no tiene sentido. Bueno, entonces primero es lugar gratis, que yo lo tengo y lo desperdiciaría si pongo ahí un 0 o peor aún la operación que yo haga que me dé distinta de 0. Entonces lo que yo meto acá son los multiplicadores, porque fíjate que yo para hacer todos estos cálculos que ahora marco en amarillo, yo tuve que usar el multiplicador 2,1, ¿cierto? Para hallar todos esos valores que están en amarillo, yo tuve que usar el multiplicador 2,1. Entonces no me conviene calcularlo cada vez. No me conviene calcularlo cada vez. Me conviene tenerlo ya calculado. Porque si yo lo calculase cada vez, tengo que hacer esta división cada vez. ¿Sí? Estoy ahorrando cálculos, básicamente. ¿Está claro? Bueno, pero no es por lo único que yo voy a guardar estos multiplicadores acá, ¿eh? También hay otra razón, pero todavía no te la digo. Ok. Entonces, esta es la eliminación de Gauss. Hacer estas operaciones en las filas, lograr acá ceros, y entonces voy de a poco despejando las incógnitas. Esto que está del lado derecho es algo que ustedes podrían registrar o no. Sin embargo, yo voy a hacer algunos cálculos con esto que está acá a la derecha, pero no es la manera de programar el método directo. La manera de programarlo y de resolver es esta que está acá a la izquierda, la operación y cómo me queda la matriz. Este cálculo alternativo es una interpretación de cómo yo podría haber llegado a este resultado. ¿Y cómo podría yo haber llegado a este resultado? Fíjense, si yo agarrara una matriz elemental E1, que es esta que está acá a la derecha, ¿qué tiene? Es la identidad, pero tiene los multiplicadores cambiados de signo en la posición que les corresponde. ¿Los ven acá? Son los mismos multiplicadores que están acá, pero cambiados de signo. Y después es la identidad, porque tiene todos ceros y unos en la diagonal. Bueno, si yo me fabrico matricitas elementales, en este caso E1, las construyo de esta manera, yo lograría esta matriz que está acá a la izquierda haciendo E1 por A. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si yo hago E1 por A, obtengo esta matriz que está acá, perdón. Toda esta matriz que está acá, yo la obtendría haciendo E1 por A. ¿Sí? Entonces son dos maneras de llegar a lo mismo. O hago estos cálculos que están acá a la izquierda, o hago E1 por A. Insisto, la manera de programarlo es hacer los cálculos que están a la izquierda. Pero llegaría a lo mismo haciendo esta multiplicación de esta matricita elemental. Si yo multiplico a la izquierda E1 por A, por X, lo mismo tendría que hacer del lado derecho, ¿no? O sea, si yo multiplico por E1 acá a la izquierda de A por X, del otro lado del igual también tendría que multiplicar E1 por B. Bueno, un comentario nada más. Sigamos, vamos al segundo paso. La estrategia ahora es lograr un 0 en esta posición. Entonces lo que hago es algo muy parecido a lo que hice arriba. A la fila 3 le resto un multiplicador 3,2 ahora, multiplicado por la fila 2. La diferencia ahora es que este multiplicador 3,2 es el A3,2 dividido el A2,2. Siempre el denominador es el elemento que está en la diagonal. ¿Sí? Siempre el multiplicador es el elemento que está en la diagonal. Acá arriba habíamos hecho lo mismo. Perdón, el pivote. Este que está acá abajo se llama pivote. ¿Sí? El pivote es el que está en la diagonal de la fila en la cual yo estoy operando, ¿no? Bueno, así que simplemente 1,31 menos 2,54 por menos 0,94 me va a dar un 0. Y entonces yo acá no guardo el 0. Lo que guardo es el multiplicador.
el multiplicador 3, 2 me da 2,54. Opero entonces en esta posición, en la 3, 3, y el término independiente en la posición 3. Y llegué al final, ¿sí? Yo ya resolví el sistema, porque todos estos entonces son 0 ya. Este es un 0 y estos dos son 0. Entonces, ya tengo la matriz triangular superior. Esta matriz se llama U, justamente, de upper, ¿sí? Esta que quedó en blanco se llama U. Esta que quedó en blanco se llama U. Y si yo tengo esa matriz, significa que ya tengo resuelto el sistema, o prácticamente lo tengo resuelto, porque fíjense, 2,90x3 da 1,55. ¿Está claro? 2,90x3 es 1,55. Entonces, x3 es 1,55 dividido 2,90. Y ya de acá despejo x3. Y si yo tengo x3, de la fila 2 despejo x2. Y si yo tengo x2 y x3, de la fila 1 despejo x1 y terminé. Bueno, esto es eliminación de Gauss, sin pivoteo. O sea que el procedimiento, si esto fuera una materia simplemente de cálculo, es algo muy simple. Nosotros también analizamos los resultados. De nuevo, del lado derecho tenemos cómo podría yo haber llegado a esta matriz que tengo acá. Yo podría haber llegado con esta matriz elemental E2, que igual que antes, lo que tiene es el multiplicador cambiado de signo en la posición 3, 2. Y después es la identidad. Si yo hubiera hecho E2 por E1 por A, yo hubiera llegado a esta matriz que tengo acá. Bueno, reitero una vez más, la matriz U es esta. Está claro, ¿no? Porque todos estos valores son distintos de 0 y están arriba de la diagonal. Todo lo que están abajo son 0. Entonces ahí llegué a un nuevo sistema con una matriz U. Y ese sistema es prácticamente gratis resolverlo. Voy reemplazando de abajo hacia arriba y obtengo la solución de las X. Bueno, ahora vamos a interpretar un poquito lo que hice recién con estas matrices elementales. Del lado izquierdo, yo hice las matrices elementales E2 por E1 por A y obtuve U. Lo que les dije recién. E2 por E1 por A me dio esta que es triangular superior. Del lado derecho tengo que hacer lo mismo, porque si no, no sería una igualdad. Entonces, del lado derecho multiplico E2 por E1 por B y obtengo un vector I. ¿Dónde está ese vector I acá? Es este. Ese sería el vector I. Y yo podría haber llegado a ese vector I haciendo E2 por E1 por B, siendo B este que marco en rojo. Este es B. ¿Ok? El original. Después de hacer eliminación de Gauss, obtengo acá el vector de I. Bien. Acá, pasemos de término la E2 y la E1 del lado derecho. No se pueden pasar dividiendo, son matrices, con lo cual lo que tengo que hacer es premultiplicar por la inversa. Pero es algo similar a pasar de término. Entonces, si yo paso estas dos del lado derecho, despejo A. Despejo A. Y estas E1 a la menos 1 y E2 a la menos 1 son matrices. Bueno, habría que calcularlas, ¿no? Lo que yo tengo en realidad es E1 y E2, que son matrices triangulares inferiores las dos, ¿ven? Porque tienen ceros arriba de la diagonal. Bueno, me van a tener que creer que la inversa de estas matrices, y después multiplicadas, siguen dando una matriz triangular inferior. Estas que están acá siguen siendo una matriz triangular inferior. Por eso la llamo L, ¿sí? De lower. Entonces, esa es una matriz triangular inferior. Entonces, no sé quién me había preguntado para qué estaba yo guardando los multiplicadores en esas posiciones. Bueno, porque también yo estaba construyendo la matriz L. ¿Sí? O sea, en un mismo arreglo,
yo estaba construyendo L y U. Vamos a ver. Entonces, U es esta que está acá. Y tiene ceros abajo de la diagonal. Y esta que me quedó acá es L. Es una L muy particular, porque tiene los multiplicadores y después en la diagonal tiene unos. ¿Eh? En la diagonal tiene unos. Que no aparecen acá. ¿Sí? No aparecen acá, pero yo ya sé que queda así. Entonces, en definitiva, en el espacio que a mí yo tenía que gastar para guardar una matriz de 3×3, ahora estoy guardando dos matrices. La matriz U en rojo y la matriz L en verde. Que además, yo ya tengo que saber que tiene unos en la diagonal. Bueno, acá está. Entonces, del lado derecho, también tengo que multiplicar por estas matrices elementales y lo que me queda es L por I. Bueno, repasemos un poquito. Yo arranqué con el sistema de ecuaciones lineales A por X igual B. Ahí arranqué. Después de hacer la eliminación de Gauss, factoricé A en L y U, porque fui prolijo. Si no, la eliminación de Gauss me daría solamente U. Pero yo, como fui guardando los multiplicadores en la posición que les corresponde, también obtuve L. También obtuve L. Entonces yo factoricé A como L y U. Factoricé A como L por U. Entonces reemplazo, me queda L por U por X igual a B. A su vez, acá arriba, U por X lo llamaba I. U por X me quedaba igual a I. Entonces, lo que me termina quedando es un sistema, son dos sistemas de ecuaciones. A ver. Me quedan estos dos sistemas de ecuaciones, pero estos sistemas ya están resueltos prácticamente. Estos sistemas ya están resueltos porque este es un sistema triangular inferior y este es un sistema triangular superior. ¿Sí? Entonces, insisto, cuando yo digo que tengo los sistemas triangulares, quiere decir que ya lo resolví o prácticamente lo resolví. Fíjense cómo quedan las matrices entonces. Como yo les decía antes, la matriz U es la que obtuve de la eliminación de Gauss, con ceros abajo. Ahora sí está claro cuál es U. Acá estaba un poco contaminada antes, porque yo le había metido también los multiplicadores. Bueno, pero esta es U. Tiene ceros acá abajo. Y esta es L. L es una matriz que entonces tiene unos en la diagonal y después los multiplicadores sin cambiar de signo. Los multiplicadores sin cambiar de signo en estas posiciones. O sea, en las posiciones que le corresponde a cada multiplicador, porque este menos 1,92 era el M21. 0,470 era el M31 y 2,54 era el M32. Así que son los multiplicadores en la posición que les correspondía. Y este es I, o sea, el término independiente después de la eliminación de Gauss. Bueno, les decía entonces, tengo que resolver dos sistemas de ecuaciones lineales, pero como yo fui prolijo, este primero ya lo resolví. Este L por I igual a B, ya lo resolví. Porque yo I no la tengo como incógnita. I ya la calculé. Acá está I. Acá está I. Entonces, en este caso que yo fui resolviendo y fui guardando los multiplicadores y todo, ya me quedó el valor de I. Entonces, no hace falta ni siquiera que yo resuelva este primer sistema de ecuaciones lineales, por más que es muy simple, ni hace falta que lo resuelva. El que sí hace falta que yo resuelva ahora es este U por X igual a I. Bueno, entonces si yo resolviera el primero, obtendría el valor de I. Acá está. Bueno, ya está, ya lo tenía. ¿Sí? No me hacía falta resolverlo en este caso. Pero el otro sí lo resuelvo. U por X igual a I. Entonces tomo U
le meto X y acá le meto Y que acabo de calcular. Y como les decía antes, de la última de espejo X3, acá está, de la intermedia de espejo X2 y de la primera de espejo X1 con los valores de X2 y X3 que acabo de calcular. Y obtengo esta solución sin pivoteo. Bueno, ¿está claro hasta acá? Voy a tomar un poco de agua. Bueno, sigamos. Pasemos entonces al caso con pivoteo, que quizás es algo que hasta ahora no han hecho. Bueno, ¿cuál es la idea del pivoteo? La idea del pivoteo es disminuir el error. Y ahora vamos a ver por qué. El multiplicador es un número entonces que se calcula tomando un valor cualquiera dividido el de la diagonal. El pivote es el valor que está en la diagonal. Este AJJ es el pivote. ¿Qué pasa si ese número es chico? Si ese número es chico, el resultado puede tener mucho error. Eso se lo digo con palabras, pero ustedes ya vieron este efecto las clases anteriores cuando vieron el efecto de cancelación de términos. El efecto de cancelación de términos hace que dos términos de una sumatoria, o mejor dicho, de una resta, si son muy parecidos, el resultado es muy chico. ¿Qué pasa si ese resultado chico está dividiendo ahí? ¿Sí? Digamos que es muy parecido a cero. Si yo estoy dividiendo por un valor muy cercano a cero, el valor de M y J se me puede ir a un valor muy alto. Entonces, pequeñas perturbaciones en el AJJ significan grandes errores en el MIJ. ¿Está claro eso? Si yo en el denominador tengo 0,1 más menos 0,1, el error se me puede ir al infinito, porque se me puede hacer cero el denominador. Incluso se me puede pasar del otro lado de cero, con lo cual el resultado sobre M y J puede ser catastrófico. ¿Sí? Entonces, la estrategia es no usar pivote pequeño, no usar un número chico en el denominador, sino un número grande. Lo más grande que pueda que me permita el sistema de ecuaciones lineales que estoy resolviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cambiar las filas de posición para maximizar el valor del pivote, que en este caso iría a parar a la posición 1, 1. Bueno, a ver, díganme entonces, si yo tengo este sistema a resolver, el mismo que antes, ¿intercambio filas o no? ¿Cuál es el valor más grande que podría poner ahí en esa primera fila? Intercambiaría la primera con la segunda. Bueno, eso porque lo viste acá, pero ¿el valor más grande cuál es? Digamos, ¿y dónde tengo que buscar los candidatos? Si yo tuviera un valor más grande acá, por ejemplo, ¿lo podría ir a buscar o no me conviene? No, pero no está en la diagonal. Claro, este está multiplicando x3 y en realidad yo lo necesito acá. Entonces, los candidatos, ¿dónde los busco? La primera columna. En la primera columna, completa, ¿no? Entonces, busco los candidatos acá. Pero el más grande es 2,15, no 4,12. Pero buscas el módulo porque querés el que más se aleje a cero. Claro, no estoy buscando el más grande, estoy buscando el que más se aleje de cero. Entonces, tengo que buscar el que tenga más grande el módulo. Muy bien. Bueno, en este caso busco y resulta ser el 4,12. Entonces, lo que hago es fila 1 por fila 2. Si yo hago fila 1 por fila 2, ¿qué tengo que hacer con las incógnitas?
Nada. Nada, muy bien. No tengo que hacer nada, porque estoy cambiando de orden las filas, así que el vector X me queda igual. ¿Y el término independiente tengo que hacer algo o no? Sí, También cambiarlo. Claro, este 3,56 y el 1,22 los tengo que trocar también. Bueno, clarísimo. Entonces, antes de arrancar a resolver, a hacer la triangulación por eliminación de Gauss, intercambio la fila 1 por la fila 2. Acá a la derecha, fíjense, hay un cálculo alternativo, igual que antes yo hacía con las matrices elementales, pero ahora tengo una matriz de permutación. Esta matriz P12 es la que me daría el efecto equivalente a la permutación de filas 1 y 2. Si yo hago P12, que es esta matricita que está acá abajo, multiplicado por la A original, me da esta que está acá. ¿Está claro? Y esa P12 es la matriz identidad con las filas 1 y 2 cambiadas. ¿Me siguieron? Una pregunta, no sé si Sí. tiene mucho sentido igual todavía, pero ¿no deberíamos primero hacer otras cuentas? Porque, o sea, ahora elegimos intercambiar la primera por la segunda para el primer pivote. Pero en el segundo pivote sería también la mejor esta fila. Entonces, no habría que determinar de antemano, capaz, cuánto mejor es para cada pivote, cada fila, y después Está recién bien. intercambiarlas. No. En realidad, vos tenés que ir haciéndolo paso a paso, porque una vez que vos intercambiaste la fila, después haces la eliminación de Gauss, que es la misma que hicimos antes. ¿eh? Son las mismas cuentas, pero una vez que vos haces esas cuentas, la matriz te cambia. Entonces te pueden cambiar también los pivotes candidatos. ¿Está claro? Sí, entiendo. Pero no podría seguir pasando lo mismo. O sea, de hecho, ahí pasa lo mismo, ¿no? Cuando operás. Pasa lo mismo, Sí. pero no podrías saber de antemano cómo te va a quedar esta matriz. ¿eh? O sea, una vez que hiciste las cuentas, vos sabés que esta matriz del medio te quedó así. Pero al empezar, vos no sabrías dónde te van a quedar los mejores pivotes. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre tenés que ir haciendo las cuentas, la triangulación, y después tenés que ver si permutás o no. ¿Sí? Así que no se puede hacer todo del comienzo, porque la matriz va cambiando conforme vos la vas resolviendo. Ok. Bueno, ¿alguien más había preguntado algo? Bueno, seguimos entonces. Esta permutación, yo les aclaro, no se suele hacer así, no se suele cambiar el orden de las filas. En realidad lo que se hace es crear un vector puntero, así se llama, que en vez de empieza siendo el 1, 2, 3 y después lo cambio al 2, 1, 3. Entonces, lo que cambio es el índice de a dónde voy a buscar de la matriz original, pero no es, digamos, es caro hacer este cambio, porque ¿cómo lo hace la computadora? Agarra la fila 1 y la guarda en memoria, agarra la fila 2 y la reemplaza por la fila 1. Va a buscar la memoria donde quedó guardada la fila 1 original y la mete después adentro de la fila 2. Bueno, es un despelote. Entonces no conviene cambiar la posición de las filas en la memoria. Lo que sí conviene es tener ese vector puntero que me va guardando todas las permutaciones que yo fui haciendo. ¿Está claro? Pero entonces ese puntero lo que modifica es el índice de la matriz al que yo voy a ir a buscar. Se los comento así rápido, pero a los fines del ejercicio está bien escribirla así, pero no es lo que hace la computadora internamente. Bueno, una vez que yo encontré el pivote, hago las mismas cuentas que hice antes. Si ustedes ven, esta operación de fila 2 y fila 3 es exactamente la misma que antes. No cambió nada. Nada, nada. Obviamente lo que cambió son los números porque yo ahora tengo las filas permutadas. Pero la lógica es la misma, así que no la hago de nuevo. Fíjense, acá a la derecha lo mismo. La misma interpretación que antes. Yo hubiera obtenido el mismo resultado si hubiera premultiplicado por una matriz elemental E1 que tiene los multiplicadores cambiados de signo en las mismas posiciones en las que los fui construyendo. Una aclaración más. Las matricitas elementales
tiene los multiplicadores cambiados de signo. La matriz L, no. La matriz L tiene los multiplicadores sin cambiar de signo, ¿sí? Para que no se mareen. Bueno, listo. Hice esta operación. La interpreté acá poniendo un E1 a la izquierda. ¿Cómo sigo? Ahora yo tendría que hacer la otra operación, o sea, la operación sobre la fila 3. ¿La hago o permuto? Bueno, acá ya están viendo que permuto, pero ¿por qué permuté? Te parás sobre la columna 2, te fijas cuál es el mayor valor, eso es lo que estoy entendiendo. No podés cambiar la primera fila. Ah, ¿Por qué no? entonces Así los que- candidatos, ¿dónde busco los candidatos? Antes, en la primera, yo busqué los candidatos acá, ¿no? Y decidí permutar fila 1 por fila 2. Ahora, ¿dónde busco los candidatos? ¿Acá? En la fila 2, por lógica. ¿Solamente la fila 2 y la fila 3? ¿O dónde? No, en la fila 2. Parándote en la columna 2, viendo los de En la fila columna 2 y fila 3. Eso, muy bien. Bueno, ven que no era tan simple. Capaz que si yo esto lo programaba, metía la pata y me fijaba también en este. No. ¿Sí? Si yo muevo la fila 1, pierdo el 0 que tenía acá. Entonces no puedo hacer eso. ¿Sí? Los candidatos los tengo que buscar en la subcolumna que me va quedando. ¿Sí? O sea, en esta columna que está acá, pero sin tocar la fila 1. En el primer paso sí podía tocar la fila 1. De hecho, lo hice. Bueno, entonces 1,43 es mayor que 0,71. Entonces lo llevo a la diagonal. ¿Está claro? Y ahora, esta permutación yo la podría interpretar con una nueva matriz de permutación P sub 2, 3, porque ahora lo que yo estoy cambiando es la fila 2 por la fila 3. Entonces, mi matriz de permutación sería la identidad que tiene intercambiadas las filas 2 y 3. Bien. Y el último cálculo es igual al que había hecho antes. Entonces, estos cálculos de triangulación son los mismos que yo hice sin pivoteo. Solamente que entre cálculo y cálculo yo tengo que chequear si tengo que pivotear o no. Puede ser que tenga que pivotear o puede ser que no tenga que pivotear. En este caso tuve que pivotear siempre. Bueno, ¿qué es esto que me quedó acá abajo? La matriz L, los números debajo de la diagonal de unos de la matriz L. Exactamente, exactamente. Esa es la matriz L, yo me la tengo que imaginar. En la diagonal me van a quedar unos, arriba de la diagonal ceros y abajo estos números que son los multiplicadores. ¿Qué característica tienen ahora estos números que están acá abajo? Comparados con los del ejercicio sin pivoteo. ¿No les parece que tienen una particularidad estos números que están acá, estos multiplicadores? ¿Son todos menores a 1? Son menores a 1. ¿Pueden ser mayores a 1? ¿Podrían ser mayores a 1 estos multiplicadores? No, Y no, No, siempre porque porque son siempre mayores. estás dividiendo por uno mayor. Exactamente. Entonces, una buena manera de chequear si se ven las cuentas es ver que si estoy pivoteando, todos estos multiplicadores sean menor a 1 en módulo. Muy bien. ¿Y esta que está en amarillo, cómo se llama? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué entonces es que no pueden ser menores a 1? No pueden ser menores a 1 porque yo Mayores. siempre fui buscando el mayor multiplicador. Perdón. Fíjate, el pivote acá es 4,12. Es el número más grande de todos los de la columna. Entonces, 2 dividido 4 y 1 dividido 4. Siempre me va a dar un número menor que 1, porque este es el más grande de todos.
Ah, claro. ¿sí? Bueno, Por eso me queda 0,522, 0,245. Después acá, si yo hubiera hecho 0,2 dividido 1,43, me hubiera dado mayor a 1, pero en este caso, perdón, al revés. Si hubiera puesto en el denominador 0,2, me hubiera dado más grande, pero como yo lo llevé a la diagonal, siempre divido por el que está en la diagonal, y entonces 0,2 dividido 1,4 me da 0,19. ah, claro. Dejás el más grande en la diagonal Siempre para el que más grande te está en la quede más diagonal, chico. por eso los multiplicadores tienen que ser menores que 1. Ah, ok. Gracias. Bueno, de nada. Entonces, en rojo estaba L, yo me la estoy imaginando, y en amarillo está U. Esta es U. ¿Y cómo se llama este vector? Que está en verde. Y Y Ese vector es I, muy bien. Como yo fui resolviendo de manera prolija, me quedó acá el vector I gratis. Casi no tuve que calcularlo, se me hizo solo. Bueno, acá hay algunas cuentas. No voy a entrar muy en detalle, pero sí me interesa la conclusión. Igual que antes, toda la triangulación de Gauss me quedó E2, P sub 2, 3, E1, P1, 2. Fíjense, acá está, ¿no? El cálculo alternativo, acá arriba. Eso es lo que hice del lado izquierdo. Y del lado derecho hice lo mismo, pero con B. Y obtuve I. A la izquierda hice todo este despelote con A y obtuve U, que acá está. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es agregar la identidad. Es algo absolutamente permitido. Fíjense, esto que está acá es la identidad, porque es P sub 2, 3 por sí misma a la menos 1. Así que yo estoy habilitado a meter ahí esa matriz. No estoy haciendo nada, simplemente meto la identidad. Pero da la casualidad que P sub 2, 3 es igual a su inversa. A ver si me siguen con esto. ¿Cómo era P sub 2, 3? Vamos a ver si la recordamos. Acá está. ¿Qué pasa si yo multiplico a esa matriz por sí misma? El efecto de P sub 2, 3 era intercambiar las filas 2 y 3. Entonces, si esta matriz que tiene las filas 2 y 3 intercambiadas, la multiplico por sí misma, ¿qué obtengo? La identidad. La identidad de nuevo, claro. ¿Sí? El efecto de P sub 2, 3, por eso la metí acá, porque P sub 2, 3 me intercambia las filas 2 y 3. Entonces, si a sí misma le intercambio las filas 2 y 3, obtengo la identidad. O sea, P sub 2, 3 por P sub 2, 3 es igual a I. Bueno, pero eso quiere decir que es igual a su inversa, porque si no, no podría multiplicarla por otra matriz distinta y que me dé la identidad. Una matriz por otra me da la identidad. Esa otra entonces es la inversa. Bueno, todo esto era para explicar esto que puse acá a la derecha, que es igual a su inversa. Entonces, este menos 1 lo puedo borrar, porque P sub 2, 3 a la menos 1 es igual a P sub 2, 3. Bien, después, entonces, esto que aparece acá es lo mismo que aparece acá en el medio. ¿Sí? Entonces, llamo a esta matriz elemental hemonio 1. Y después, algo nuevo que antes no tenía, porque sin pivoteo no tenía permutaciones, ahora sí tengo permutaciones. Y esta matriz, P sub 2, 3 por P1, 2, es una matriz que guarda todas las permutaciones que yo fui haciendo en el orden en el que yo las fui haciendo. Porque primero hice P1, 2 y después hice P sub 2, 3. Lo multipliqué
del lado izquierdo. Bien. Entonces, reemplazo acá arriba esta hemonio y me queda todo esto que está acá. Perdón, esto que está acá del lado derecho. Esto es PF. Acá está en verde. Y esta E1 moño la meto acá también. Bueno, paso de término igual que hice antes y hagamos la misma interpretación. Partimos del sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B. Después agrego la matriz permutación de filas acá a la izquierda y la matriz permutación de filas del lado derecho. Es completamente legal porque yo premultiplico por esa matriz. Entonces, lo que obtengo es un B con las filas permutadas. Lo que obtengo es un B con las filas permutadas. Y este PF por A es L por U. Uy, este azul no me gusta nada, ¿eh? Este PF por A es L por U. Entonces, este PF por A es L por U. Muy bien. Todo esto era para finalmente interpretar esto que me queda acá abajo. O sea que tengo dos sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el sistema sin pivoteo, a mí me quedaba L por I igual a B y U por X igual a I. Ahora, la diferencia, es esta. Que el B me queda permutado. O sea, todo este cuenterío que hice era para que ustedes vean que ya no obtengo lo mismo que antes, ¿sí? Hay una diferencia, y si yo no la tengo en cuenta, meto la pata. Si yo no la tengo en cuenta, meto la pata. De hecho, fíjense acá. L por U, ¿cuánto me daba antes? En el caso sin pivoteo. ¿Cuánto me daba L por U? Vamos a volver. L por U me daba igual a A. ¿Se ve acá? Yo hacía las dos matrices en las cuales yo factoricé L y U y me daba la matriz A. Genial. Eso era factorizar. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico L por U en el caso con pivoteo? ¿Obtengo A o no? ¿Obtenés A permutada o no? Exacto. Fíjense, acá está. Acá está. Obtengo A permutada con las permutaciones que le fui haciendo a las filas. Así que, ojito, porque si yo multiplico L por U, no me da más A. Me da una matriz muy parecida a A, porque está permutada nada más, pero no me da A. Y el efecto, que lo que más me interesa no es que no me dé A, sino el efecto sobre este sistema de ecuaciones lineales, es este que está acá abajo. Ok, bueno, continuemos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora el B lo tengo permutado. El I y el X sigue todo igual, porque solamente permuté filas. Bueno, acá tenemos la matriz U, y acá tenemos la matriz L. Y acá el vector I, que no es otra cosa que el B después de la eliminación de Gauss. Bueno, acá es como yo hubiera calculado el I, que realmente no necesito hacerlo porque yo ya trabajé con la matriz extendida, entonces no necesito calcular el I de nuevo. ¿Sí? De hecho, este valor es lo mismo que están acá arriba, pero esto sí lo necesito hacer y es igual que antes. U por X igual a I. De la última de espejo X3, de la segunda de espejo X2 y de la primera
de espejo X1. Y me da esta solución con el pivoteo parcial. Bueno, ¿es mejor esta solución o es peor que la que obtuve antes? ¿Qué me pueden decir? Dijiste al principio que ibas a mitigar el error haciendo esto, del pivoteo parcial. Claro, bueno, ese era mi objetivo, ¿no? Y entonces tengo que creer en mí mismo, si no, ¿para qué lo hice? ¿No? ¿Para qué permuté todo? Elegí el pivote más grande, o sea, hice un esfuerzo al final. Entonces yo me estoy jugando, la verdad que la justificación teórica se tendría que mantener, o sea, esta solución tendría que ser mejor que la solución sin pivoteo. Por eso la hice. Bueno, esto ya es algo que ustedes lo pueden marear, porque yo obtuve antes una solución y ahora obtengo otra solución distinta. Y el sistema de ecuaciones lineales es el mismo. Pero yo estoy obteniendo dos soluciones distintas, con lo cual no pueden estar las dos bien. De hecho, ninguna de las dos está bien. Las dos tienen error. ¿Sí? También hay una entidad por ahí que es la solución exacta. Después discutimos cómo llegar a esa solución exacta. Pero bueno, por ahora tengo soluciones que van mejorando. Bueno, por último, pivoteo total. Pivoteo total significa permutar filas y columnas. Y o columna. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿dónde busco el candidato a mejor pivote ahora? Y tenés que ver tanto los de fila 1 como los de columna 1 para el caso de la primera diagonal. ¿Así? Sí. Toda la matriz hay que ver, porque después podés hacer dos permutaciones. Ah. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Buen punto. Entonces yo podría buscar en toda la matriz. ¿Voy hasta el término independiente o no? No, la matriz A original. La matriz A original, ok. Entonces, esta es la candidata. Toda la matriz. Toda la matriz. Antes era solamente la primera columna, pero ahora yo puedo buscar en toda la matriz. ¿Y cuál es el ganador? $4.12. 4.12. Bueno, entonces es lo mismo que antes. Es lo mismo que antes. Elegí el pivote y resultó ser el mismo que antes. De pura suerte, porque no hay otro más grande en módulo en toda la matriz. Así que el pivote sigue siendo 4,12. Este paso es igual que antes y este paso es igual que antes. Muy bien. Llegado a este punto, el segundo renglón, ¿dónde busco ahora los pivotes? ¿Dónde busco los candidatos? En esta matriz. ¿No pueden estar en la primera columna porque ya tengo el 0? En la primera columna no podría buscar. A ver. Ok, antes había buscado ahí. Ahora, a ver, antes en el caso de pivoteo parcial yo buscaba entre estos dos, ¿se acuerdan? Ahora, si yo puedo también buscar en las columnas, ¿hasta dónde me puedo extender? 1,14 y 3,18. Claro, toda esta submatriz. ¿Ok? Entonces, si ustedes tuvieran que programar esto con un for, ya se van imaginando, ¿no? Cómo, en dónde buscar, desde dónde a dónde va cada ciclo.
Bueno, se lo podrían ir imaginando. Bueno, la submatriz entonces es esta que puse acá. ¿Cuál es el ganador? 3,18. Muy bien, menos 3,18 es el ganador. Y lo tengo que llevar a la posición 2,2. Entonces tengo que permutar filas y columnas, ¿no? ¿Qué permuto primero? ¿Fila o columna? Acá permuté fila, pero ¿podía haber permutado primero columna y después fila o no? A mí me suena que da lo mismo. Da lo mismo, claro que da lo mismo. ¿Sí? Podría permutar primero una y después la otra. Es indistinto. En este caso permute primero fila porque yo antes ya había hecho la permutación de fila y me da lo mismo, pero ahora tengo que permutar también la columna. Bueno, la permutación de filas se hace premultiplicando por la matriz P sub 2,3. Ya lo vimos antes. ¿Saben cómo se permutan las columnas en este cálculo? Se permutan posmultiplicando a la derecha de A por la matriz de permutación. ¿Sí? Entonces, premultiplicar a esta matriz permuta filas y posmultiplicar a esta matriz permuta columnas. Bien, entonces columna 2 por columna 3 lo logro poniendo este P sub 2,3 del lado derecho de la A. Del lado derecho de la A. Y el cálculo que hago después es el mismo que antes. O sea, los cálculos estos del multiplicador por la fila no cambian. Esos son los mismos. Solamente que yo en el medio me tengo que detener y tengo que ver si permuto o no. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la lógica de pivoteo? Bueno, esta interpretación la dejamos para después. No tiene mucha importancia. Y todo este desarrollo matemático entre matricitas elementales tampoco tiene mucha importancia. Lo que importa es la conclusión a la que llego, con lo cual pasemos directamente a eso. Y la conclusión a la que yo llego es esta que está acá. ¿Se acuerdan? En el caso sin pivoteo, yo tenía L por I igual a B, U por X igual a I. Ahora, perdón, en el caso con pivoteo parcial, L por I igual a B con las filas permutadas. Y U por X igual a I. No había ningún cambio en el segundo sistema de ecuaciones. Ahora, con el pivoteo total, esto que está recuadrado en línea punteada es el cambio. X no es más X, sino es X con las permutaciones que fue sufriendo las columnas. Es algo bastante obvio, ¿no? Porque yo ya había dicho que si permuto columnas, tengo que permutar la X. Bueno, eso mismo me está diciendo este cálculo que hice acá. Lo que yo obtengo al final no es X, sino X con las permutaciones de columna. Lo que yo obtengo al final no es X, sino X con las columnas permutadas. Bueno, teniendo eso en consideración, resuelvo. Acá está la matriz U, que yo obtuve después de la eliminación de Gauss. Acá está, 4,2, 0,241, qué sé yo. La matriz L tiene los multiplicadores abajo de la diagonal, unos en la diagonal, y el vector I, menos 356, menos 1, 0,02. Acá está, del lado derecho. Todo en orden. De nuevo, L por I igual BPF, no hace falta que yo lo haga porque ya tengo I acá. Después, U por X igual a I. Ahora sí. Ojo, porque este vector no es X. Este vector es X permutado. Entonces, yo voy a despejar acá a la derecha como si fuera un vector X normal, pero lo que obtengo no es X. Lo que obtengo es un X permutado. X3 no es X3, es X permutado en su posición 3. Lo mismo con el 2 y lo mismo con el 1. ¿Cómo hago para reconstruir las posiciones originales? Bueno, tengo que ir a buscar
las matrices de permutación de columnas. Y lo que obtengo al final es esta matriz que está acá abajo. ¿Sí? Porque la matriz permutación de columnas era la matriz 2, 3. Así que lo único que hacía era cambiar las posiciones 2 y 3. X1 ya estaba bien, pero después las otras dos las tuve que permutar. ¿Sí? Se ve que acá están permutadas y acá abajo ya están bien. Bueno. Listo, ya obtuve la solución sin pivoteo, con pivoteo parcial y con pivoteo total. Siempre obtuve una solución distinta, así que ustedes estarán mareados y mareadas de cuál es la solución. Entonces, para eso yo acá calculé una solución exacta. A ver, ¿existe la solución exacta o no existe la solución exacta? Les consulto. Y analíticamente en el mundo matemático sí, pero acá en numérico no. Bueno, ¿por qué no? Si existe en el mundo matemático, yo no la podría calcular. O sea, la solución exacta al final es como una especie de fracción enorme, muy, muy grande, que tiene un montón de números, y esos números son los números que estaban en A y en B. Pero yo no hago los cálculos. Entonces yo obtengo una fracción que tiene arriba otras fracciones y en el denominador otras fracciones, toda llena de los números originales que yo le metí. Y esa es la solución exacta. O sea, existe y la puedo ver como un montón de operaciones entre números, entre valores. Ahora, cuando yo quiero evaluarla, ahí es donde meto la pata, o ahí es donde se mete el error. Porque si yo evalúo eso, hago sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que me propagan el error. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces la solución exacta existe y es una cuenta enorme siempre y cuando yo no la evalúe. Una vez que yo la quiero evaluar, que yo efectúe esas operaciones, yo voy a cometer errores de redondeo y esos errores de redondeo se van a propagar. No me queda otra, lamentablemente, no me queda otra. Y eso es lo que me da el error. Entonces, lo que yo hice para tener algún punto de comparación es calcular la solución exacta. Pero exacta entre comillas, porque de nuevo, no existe la solución exacta. Yo no podría evaluar un número que fuera exacto. Entonces yo, en lugar de usar 3 dígitos de precisión, lo que hago es usar 16 dígitos de precisión y entonces calcular una solución con 16 dígitos de precisión. Después, al final me quedo solamente con 3. Acá escribí 3 nada más, pero los cálculos lo hice con 16. Así que yo me juego a que si hice los cálculos con 16 dígitos de precisión, el resultado tenga 3 cifras significativas. ¿Sí? Es una apuesta que hago, pero es una apuesta que tiene cierta lógica. Bueno, entonces esta es una solución exacta entre comillas. Estos 3 dígitos yo creería que son bastante exactos. Y posiblemente un par más que acá no los escribí. Bueno, entonces lo que hice acá abajo simplemente es recopilar un poco. El error relativo, puse el error relativo de cada una de las soluciones. Sin pivoteo acá en la columna 1, con pivoteo parcial y con pivoteo total al final. ¿Sí? Entonces, podría poner acá también a la derecha la solución exacta, con lo cual debería tener un 0% de error. Lo que se ve a simple vista es que el caso sin pivoteo tiene un error más alto, tanto en X1 como en X2 y en X3. Así que mi estrategia de pivotear anduvo bien.
Anduvo bien, porque el caso sin pivoteo tenía más error. Y después veo que el pivoteo parcial mejoró bastante y el pivoteo total, en este caso, no tuvo un efecto muy bueno en X2, lamentablemente, pero de todas formas mejoró el caso sin pivoteo. En general, el pivoteo total va a ser mejor que el parcial, porque ya voy a buscar multiplicadores en toda la matriz y no solo en la primera columna. En este ejemplo tan particular no se vio la mejora del pivoteo total. Pero bueno, no importa, en este caso es un caso puntual. En general va a ser mejor el total y sin ninguna duda pivotear, ya sea parcial o total, va a mejorar el resultado sin pivotear. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahí, profe, Sí. una consulta. ¿Por qué puede ser que haya empeorado con respecto al parcial? ¿Por la cantidad de operaciones y los redondeos en medio? No exactamente. En realidad, en este caso, habría que empezar a ver cómo te quedó el multiplicador. O sea, de nuevo, vos querías multiplicadores lo más chico posible, ¿no? No, sí, multiplicadores lo más chico posible. O sea, en el caso con pivoteo parcial te quedó 0,5, 0,2 y después en este caso te quedó 0,19. Bueno, en el caso con pivoteo total, 0,5 y 0,2 te quedaron igual, pero después el multiplicador fue 0,35. Entonces, al final, quizá no convenía ver el mayor, sino la relación entre los dos de la misma columna, ¿sí? Así que en este caso el efecto no fue tan bueno. Yo no pude encontrar un multiplicador tan chico, o sea, un pivote tan grande en comparación al numerador. Pero bueno, es un caso muy específico. Quizá convendría agregarle este chequeo a la hora de hacer el pivoteo total. Perdón, claro. Okay. Yo al principio había preguntado, viste, sobre el pivoteo parcial, si Sí. no había algo que hacer de antemano para darse cuenta. Obviamente, de antemano no, porque al final tenés que hacer todo y fijarte el error. Supongo que la mejor forma sería pivoteo total, pero también analizar todas las posibilidades. Digo, si lo que se busca es el mejor error de todos posible. Tipo, podría ser Claro, todas las posibilidades y después analizar cuál de todas esas posibilidades tiene el menor error. No siempre la está primera es bien. la mejor, pero no es muy efectivo eso, ¿no? Obviamente. Y no, imagínate que esta es una Eficiente, matriz perdón. de 3x3, pero Claro. las matrices que ustedes van a resolver en ingeniería sin ningún problema pueden ser de 1.000.000 por 1.000.000. No hay ningún problema con que un sistema que vos hagas en el futuro y lo discretices tenga 100.000, 200.000 nodos, y después esos nodos vos tengas que calcular ahí temperatura, desplazamiento, campo electromagnético, velocidad, depende de la especialidad que vos sigas, concentración de algo. Los problemas que vas a resolver seguramente tengan cientos de miles de nodos y en cada nodo vos necesites obtener varias incógnitas. Si es la velocidad, son 3 dimensiones, ¿no? Bueno, entonces tener 1.000.000 de incógnitas en un problema normal para la ingeniería no es un delirio. Entonces, este chequeo que vos me estás diciendo, yo no sé cuántas operaciones son, pero posiblemente n al cubo o una cosa así, de operaciones extra a la resolución del sistema de ecuaciones lineales. De hecho, vos ya podés saber cuántas operaciones requiere un método directo. ¿Sí? Esta eliminación de Gauss requiere 2n al cubo operaciones. N es la dimensión de la matriz, que es cuadrada. Si vos las contás a esas operaciones, que son básicamente estas que están acá, sí que estoy marcando con la manito, son 2n al cubo. Después le tenés que sumar también la triangulación hacia arriba del despeje de X, ¿no? Bueno, entonces vos de antemano ya sabés cuántas operaciones tenés. Si además pivoteás, le agregás algunas operaciones más que las solucionás cambiando el orden de este puntero que les decía antes. No es tanto esfuerzo extra cambiar el orden de ese puntero.
Pero si vos querés empezar a mejorar ese algoritmo y generarle chequeos extra, enseguida se te va al demonio el tiempo de cálculo. Claro, claro. ¿Ok? Pero bueno, igual O sea, está es bien, ¿eh? impracticable, La idea está bien. pero en teoría sí, en teoría podría, pero en la práctica no vale la pena Bueno, en ese caso vos hacerlo. tenés que ver qué tan caro es tu idea con Claro. respecto a simplemente buscar el máximo. Sí. Buscar el máximo es muy barato y se puede paralelizar, se puede hacer un algoritmo que busque el máximo de manera simple. De hecho, hay matrices que quizá vos ya sabés en la zona que está el máximo. Quizás es una matriz que tiene muchos ceros o valores muy chicos, entonces no los buscas ahí. Se puede optimizar. Pero bueno, la verdad que el abanico de métodos para resolver sistemas de ecuaciones es enorme. Y se puede seguir investigando, seguramente. Bueno, listo hasta acá. Solamente nos queda revisar un temita, que es este que nos queda antes de terminar. Ya casi estamos, pero ¿cómo podría yo mejorar la solución que obtuve? A ver, vamos para atrás. ¿Cómo podría yo mejorar la solución que obtuve? No vale hacer trampa y ver la solución exacta, ¿no? Digamos que esta es mi mejor aproximación que yo tengo a la solución, que en general es lo que va a pasar, ¿no? Yo no tengo la exacta, ni siquiera una estimación tan fina como esta. Yo llego a lo mejor que puedo hacer y me interesa mejorarla, Bueno, hay un desarrollo que me permite mejorar esa solución y es este que vamos a ver acá. El tema se llama refinamiento iterativo y atención, présteme atención un segundo. Esto no es resolución iterativa de sistemas de ecuaciones lineales que vamos a ver la clase que viene. No es parte de ese tema. Refinamiento iterativo es una manera de mejorar el resultado obtenido por métodos directos. Si están anotando algo en un cuaderno, anoten eso ahora. El refinamiento iterativo es una manera de mejorar la solución que yo obtuve por métodos directos. Eliminación de Gauss, Kramer, Jordan. No tienen nada que ver con los métodos iterativos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, aclarado eso, nos metemos al refinamiento iterativo. Tenía yo mi sistema de ecuaciones lineales, A por X igual a B, matriz de coeficientes, incógnitas, término independiente. ¿Qué pasa si yo hago B menos A por X? O sea, paso el A por X restando, me da 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Pero yo tengo el X exacto, digamos, esto me va a dar 0 si X es el valor exacto. Este X que no tiene ningún moño, ni ningún asterisco, ni nada, es el X exacto. Pero yo, ¿tengo el X exacto o no lo tengo el X exacto? No lo tengo. De hecho, hace un rato discutimos que ni siquiera existe. Así que, ni siquiera existe. Así que yo no lo tengo. No puedo pensar en el X exacto. Lo que yo tengo es el mejor X que podría tener. O X aproximado. Este X moño, entonces, este X moño es un X aproximado. ¿Qué pasa entonces si yo hago B menos A por X moño? ¿Me va a dar 0? No, porque B menos A por X me daba 0. Pero si X yo lo cambio por otro que tiene error, ya no me da 0. Obviamente no me da 0 porque cambié un término en esta sumatoria, en esta suma, en esta resta. Lo que me da es un residuo. Y ese residuo es distinto de 0. Bueno, deben haber visto esto en la teórica. Pero de todas formas, este concepto del residuo es algo interesante porque lo que yo tengo, la manera de chequear si mi solución es buena o no, es este residuo. Porque yo hago B menos A por X, esperaría que me diera un valor
cercano a 0. Yo no esperaría que b menos a por x me diera un valor del mismo orden que b, o del mismo orden que x. Yo esperaría que me dé un valor muy chiquitito, pero distinto de 0. Entonces, ese valor chiquitito lo llamo residuo, justamente porque es algo que yo quisiera eliminar o minimizar. Entonces, hay muchas técnicas en análisis numérico que apuntan a minimizar el residuo, a ponderarlo de alguna manera, a anularlo en algún punto específico del dominio. Vamos a ver la clase que viene algún método que pondera o pesa el residuo, pero el concepto es este: igualar la ecuación o el sistema de ecuaciones en este caso a 0. Eso es el residuo. Daría 0 si x fuera exacto. Como no es exacto, da distinto de 0. Bueno. Entonces, b es a por x. Y acá del lado derecho yo ya tenía a por x moño. O sea que si saco factor común a, me queda x menos x moño. ¿Y qué es x menos x moño? El error absoluto exacto. Exactamente, es el error exacto. De nuevo, yo, si dije que no conozco el valor exacto, tampoco puedo conocer el error exacto, porque si yo conociera el error exacto, se lo sumo a mi valor con error, o se lo resto, y obtengo el resultado exacto. Entonces, como yo no conozco el error exacto, tampoco conozco el error exacto. ¿Está claro? No puedo conocer ninguna de las dos cosas. Entonces lo que yo obtengo es una estimación del error. Este delta x va a ser una estimación del error. Acá le puse delta x. Es un delta minúscula, x moño. Entonces tengo un nuevo sistema de ecuaciones lineales. A por delta x igual a r. A por delta x igual a r. Y este es un sistema muy útil porque este delta x es una estimación de mi error. Entonces yo lo puedo usar para estimar el error. De nuevo, no es el error exacto, pero es algo que se va acercando a mi error. Y fíjense, A y R yo los puedo calcular. Bueno, A ya lo tenía. Era mi matriz de coeficientes original. Y R es el residuo. ¿Y cómo lo calculo? B menos A por X moño. Así que yo tengo todo para calcular A y R. Bien. Hagamos entonces A por X moño. Perdón, el residuo B menos A por X moño. Acá está. B es este vector que puse acá. A, la matriz de coeficientes. Y el vector X lo estoy evaluando en el caso sin pivoteo. El primero que obtuvimos, que es el que tenía más error. Entonces, ese es mi vector X. Acá le puse entre paréntesis un 0, porque es el valor sin refinar todavía. Por eso le puse un 0. Ahora un ratito lo vamos a refinar, que es lo que estamos haciendo, refinar. Bueno, y hago este cálculo, pero este cálculo lo tengo que hacer con doble precisión. ¿Por qué? De nuevo, R es un valor muy chiquitito. Entonces, si yo hago B menos A por X, posiblemente lo que yo obtenga, lo que mi computadora obtenga, sea un valor muy parecido a 0. Entonces, para que no me dé igual a 0, porque si no, no puedo seguir con el cálculo, este cálculo lo hago con doble precisión. A eso me refiero, B menos A por X moño, lo hago con doble precisión. Después el resultado que yo obtengo, le puedo volver a poner la precisión que yo tenía, t igual a 3. ¿Sí? No me importa tener estos resultados con 6 dígitos. No me interesa eso. Lo que sí me interesa es que el valor de R sea distinto de 0, porque si es igual a 0 no puedo seguir. Si R es igual a 0, delta X es igual a 0, y entonces quiere decir que no hay error. Bueno, perdí ahí. Entonces yo necesito diferenciar a R de 0, y por eso hago este cálculo con doble precisión. Después vuelvo a la precisión original con la que yo estaba trabajando.
Y esta es una manera de resolver el sistema. El sistema, de nuevo, es A por delta X igual a R. Si yo ya guardé las matrices LU, no hace falta que resuelva de nuevo todo el sistema. Esa era una ventaja también. Esto es importante, quizá debíamos haberlo mencionado antes. La factorización LU me permite resolver distintos sistemas con distinto término independiente y la misma A. La misma A y distinto término independiente. Porque el problema que habíamos resuelto primero era A por X igual a B. Pero si yo ya lo factoricé con LU, no tengo que resolver de nuevo todo el sistema. Simplemente uso la factorización LU porque LU son dos matrices que puedo despejar directamente, ¿sí? Entonces, vamos a usar la factorización LU que yo hice antes. Bien, entonces, el primer sistema a resolver, ¿se acuerdan? L por delta I igual a R. Y ahora yo no tengo delta I. Antes, cuando resolvimos el problema, yo tenía delta I, pero ahora yo no lo tengo. Así que lo tengo que resolver de este sistema. La matriz L es la misma que habíamos calculado antes. R lo acabo de calcular acá. A ver. R lo acabo de calcular acá. Entonces de acá sustituyo directamente los valores de delta I. Es muy fácil porque los voy sustituyendo de arriba hacia abajo. De la primera saco directamente delta I1. Que acá me parece que le está faltando un 0. Bueno, después lo corrijo. De la segunda saco delta I2 y de la tercera saco delta I3. Es más fácil incluso que reemplazar la U porque acá tengo unos en la diagonal, o sea que no tengo ni siquiera que dividir por el número de la diagonal. Bueno. Con esto yo calculo delta I. Y una vez que lo hice, tengo el término independiente para la última ecuación, que es U por delta X igual a delta I. Y de acá saco delta X, sustituyendo igual que antes, de abajo hacia arriba. Y acá obtengo delta X. Bueno, una vez que obtuve delta X, lo que hago es sumárselo a mi solución aproximada. Esta es la solución aproximada, la misma que obtuve antes sin refinar, a la que le sumo este valor de delta X y obtengo mi solución refinada. Acá en rojo obtengo mi solución refinada. Que por eso le puse un 1 acá entre paréntesis. Le puse un 1 entre paréntesis, indicando que ya es el primer refinamiento. ¿Sí? Yo puedo seguir refinándolo más todavía. Pero después del primer refinamiento me dio este valor que está acá a la derecha. Entonces, este resultado para X debería ser un resultado mejorado, porque yo partí de un resultado sin refinar, le sumé mi mejor estimación del error en azul y obtuve estos valores para X. ¿Son mejores o no son mejores? A ver, tienen ahí el resultado original, el resultado exacto. 0852 menos 00910, 0539. 0852 menos 00914, 0539. O sea que el resultado mejoró notablemente. Mejoró notablemente comparado con el valor sin refinar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Un último comentario entonces.
hasta ahora estuvimos trabajando con precisión t igual a 3. Esta formulita que está acá abajo es una manera de calcular, o de estimar, mejor dicho, el número de condición de la matriz. Esto K de A significa el número de condición de la matriz. El número de condición de la matriz me dice qué tan bien o mal condicionada está la matriz. Bien condicionada significa propaga poco los errores de entrada. Mal condicionada significa propaga mucho los errores en los datos de entrada. Los errores en los datos de entrada son los errores en los coeficientes de la matriz A o en B. No hay mucha vuelta para dar. Los errores que tengan esos coeficientes pueden propagarse mucho o poco. Este número K de A es el que me mide si se están propagando mucho o poco. La manera analítica de calcular este K de A es la norma de A por la norma de A a la menos 1. En este caso, nosotros no tenemos A a la menos 1, y es muy caro calcular A a la menos 1, ¿sí? Porque es como si yo tuviera que resolver n sistemas de ecuaciones lineales para obtener la inversa de la matriz. Porque es el sistema de ecuaciones lineales igualado al canónico 1. El sistema de ecuaciones lineales por x igualado al canónico 2. Todos esos sistemas de ecuaciones los tengo que resolver si quiero obtener la matriz inversa. Entonces, este KDA, calcularlo analíticamente, es muy caro. Prefiero calcularlo de esta manera, que es una estimación. Y esta estimación tiene la norma de delta x, acá está delta x, tiene la norma de x, bueno, yo podría usar la norma de este x, o la norma de este x, no va a ser muy distinta, y acá tiene 10 a la t, acá tiene 10 a la t. ¿Ok? Entonces, esta es una manera experimental de estimar el KDA. Y en este caso me dio igual a 20. En este caso me dio igual a 20 este número de KDA. Si yo le calculo el logaritmo en base 10, me da este valor de 1,3 aproximadamente, que también es una medida del número de condición de la matriz, pero en escala logarítmica. Y después yo puedo estimar cuántos dígitos mejoré con el refinamiento haciendo este cálculo. Yo digo que la cantidad de dígitos de mejora Q es igual a T, que es la precisión con la que yo estuve trabajando, que es en este caso T igual a 3, a la que le resto P, que lo acabo de calcular. Y en este caso me da 1,7. Fíjense estos dos términos que influyen en el cálculo de Q. T es la precisión. Cuanto más precisión yo tenga, más posibilidad tengo de mejorar dígitos en el refinamiento. Después, cuanto peor condicionada esté la matriz, me está restando acá, me está restando este. Entonces, una matriz mal condicionada hace que yo no pueda mejorar o mejore muy poco la solución. ¿Sí? Es una cuenta muy simple, pero interpreten que T le suma y P le resta. T, la precisión con la que trabajo, P, el número de condición de la matriz, en escala logarítmica. Bueno, y en este caso me dio 1,7. Esto quiere decir que más o menos yo estoy mejorando 1 o 2 dígitos en cada refinamiento. Que de hecho es lo que pasó acá, ¿eh? Si se acuerdan, este 852 mejoró 2 dígitos con respecto al anterior, este 0539 también, y este 0914 mejoró posiblemente 1 de los 2 dígitos que yo tenía originalmente. Bueno, ¿puedo continuar refinando indefinidamente? Sí, porque yo obtengo este valor, esta estimación de X mejorado. Si yo tengo esta estimación de X mejorado, puedo volver atrás, meterlo de nuevo acá adentro, calcular un nuevo residuo, sacar su valor. No, alguien me dijo que no puedo continuar indefinidamente. ¿Por qué no puedo? Si yo calculo de nuevo el residuo, calculo el delta X,
se lo sumo al X y voy mejorando la solución cada vez más. ¿Por qué no puedo hacerlo forever? Porque la doble precisión va a llegar a un punto en el que tampoco te va a servir mucho, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir que no me sirva? Va a llegar a un punto en el que va a ser cero. O sea, van a ser cero Bueno. los No tenés almacenamiento en la memoria infinito, por ende, en algún momento, cuando estés refinando el Claro. 13º dígito, bueno, no sé, o sea, la máquina no va a poder. Claro, yo acá usé doble precisión justamente para que me dé distinto de cero, pero llegado a cierto punto, la computadora no va a diferenciar B y A por X, porque este X va a ser recontra exacto prácticamente, y si lo multiplico por A, le resto B, no importa ya la precisión con la que trabaje, este R va a ser muy parecido a cero, ¿sí? Entonces, llegado a este punto, B menos A por X me va a dar cero, la computadora me va a decir, no lo puedo diferenciar de cero, es cero. Y si es cero, R de esta ecuación donde está la manito, no me queda otra que sea 0 delta X. Y que sea 0 delta X significa que el error es 0, con lo cual, si yo se lo sumo a la iteración anterior, la iteración nueva me queda igual. ¿Está claro? Entonces, si ustedes van a programar el algoritmo de refinamiento, deberían chequear que si el residuo les da 0, dejen de refinar. Dejen de refinar porque realmente no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa si Q es menor a 0? A ver, en este caso, fíjense, T es la precisión con la que yo trabajo, o sea, siempre es positivo. Y en general va a ser 4, 8, 16, 32, 64, un número que tiene que ver con la cantidad de dígitos que guarda la computadora. Entonces es un número fijo, digamos que es 8. Pero P es un número que te dice qué tan mal condicionada está la matriz. Y ese número depende de la matriz y nada más que de la matriz. Entonces, una matriz que está pésima, pero muy pésimamente condicionada, puede valer millones. Una matriz muy mal condicionada, o sea que propaga mucho los errores de redondeo, o sea que tiene un determinante parecido a cero, o sea que tiene filas que son muy parecidas a sí mismas. Bueno, hay muchos motivos que pueden hacer que una matriz esté mal condicionada. Realmente este número no está acotado, este P, con lo cual este valor me puede dar seguramente, digamos, me puede dar posiblemente menor a 0. Insisto, porque T es una precisión que yo tengo un número acotado, grande, chico, no importa, pero este P puede ser millones. Mejor dicho, el K de A puede ser millones. Yo una vez que le calculo el logaritmo, bueno, es un número más manejable, pero de todas formas puede ser más grande que T. Entonces, si Q es menor a 0, no vale la pena refinar, ¿ok? Entonces conviene hacer este cálculo antes de meterse a un refinamiento iterativo, porque si no vale la pena refinar, no refino. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Bueno, hasta acá, sistema Ahí, de... Sí, profe, le hago una pregunta. sí. Si cuando estamos definiendo P, estamos tomando el logaritmo de K sub A, y K sub A tiene un producto que tiene 10 a la T, ¿no? Entonces el logaritmo ese me va a dar T, si lo divido en la suma de logaritmos, ¿no? Por el producto. Y después digo T menos P, ¿no le estoy diciendo T menos P y P adentro tenía un T sumando? Sí, bueno, lo que pasa es que KDA también tiene este delta X sobre X. Y eso te da una estimación de si está bien o mal condicionada, ¿no? Porque ese delta X es la estimación del primer error. Y X es el valor de X, no importa. Si ese delta X era demasiado grande, bueno, el KDA te va a dar también grande y entonces el P también te va a dar grande. Es cierto lo que decís y me sirve para recalcar, para reforzar que esta estimación de KDA se puede hacer solamente en la primera iteración. Después no tiene sentido seguir estimando KDA, porque KDA
es un número que depende de A. No debería depender de delta X, porque delta X va siendo cada vez más chiquito después, conforme yo avanzo en las iteraciones. Pero ahí ya no tiene sentido estimar KDA de nuevo. Esto se hace solamente una vez. E insisto, es una estimación. Si vos querés calcular el KDA exacto, vas a tener que hacer la norma de A por la norma de A a la menos 1. Pero insisto, eso es muy caro. Así que esto es por lo menos es algo que vos podrías hacer de una manera más o menos económica computacionalmente. Ok, gracias. Bueno, seleccionar qué tipo de método ustedes van a usar para resolver el sistema de ecuaciones lineales es algo que también es importante y tiene que ver con los contenidos de la materia. Posiblemente ustedes en el futuro no programen un método de resolución de sistema de ecuaciones lineales, pero sí tengan que decidir qué método utilizar. Entonces, entre esta clase y la clase que viene, vamos a ir viendo esto de seleccionar qué método es mejor. Si directo, si iterativo, si hacer o no refinamiento. Hay mucho software que a ustedes les dan la posibilidad de elegir cómo resolver. Insisto, por más que no lo programen, ustedes deberían irse con herramientas que les permitan elegir el método. Y un último comentario. Sistema de ecuaciones lineales, como les comentaba antes, es un tema que se repite al final en general de muchos de los otros temas de esta materia y de otros temas en materias más avanzadas. Con lo cual es importante que ustedes lo tengan claro. Seguramente se tome en el primer examen y en el final posiblemente también entre algo, porque insisto, muchos de los temas del final incluyen para su resolución la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Así que refuercen un poco la atención y el entendimiento en este tema, porque después se repite en muchos de los que vienen después. Bueno, me quedo obviamente para consultas que tengan que hacer. Voy a dejar de grabar esta clase, así no se hace tan larga.